¿Qué hacemos cuando sentimos que ni siquiera somos dignos de pedir por su ayuda? ¿Cómo transformamos nuestras debilidades en fortalezas? Hoy vamos a hablar en cuanto a eso, en cuanto a cómo la gracia de Cristo es suficiente para cubrirnos, es suficiente para transformarnos y para ayudarnos en todo el proceso y en todo el tiempo que nos pueda tomar esa transformación. Bienvenidos. El día de hoy estamos con Eliezer y Kimberly Góngora. Eliezer es de El Salvador y Kim es de Idaho, aquí en los Estados Unidos. Ellos se conocieron en sus misiones en la misión Guatemala Este. Ellos han estado casados por 3 años y viven en Boise, Idaho. Kim acaba de recibir su título en Administración de Empresas con un énfasis en recursos humanos. Y Eli actualmente está estudiando tecnología aplicada en BYU, Idaho. Um, Ambos sirven en llamamientos con la juventud en sus barrios locales de la iglesia. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Bienvenidos, en verdad. Gracias por estar con nosotros. Pero en el episodio de hoy vamos a estar basando nuestra conversación en el discurso Su gracia es suficiente, compartido por Brad Wilcox en la Universidad de Brigham Young University. O en la Universidad de Brigham Young. No, Brigham Young University. No sé si es lo mismo, pero... Pero uno de los conceptos que trata fuertemente es la gracia de Cristo. Y creo que algo que nos cuesta entender y que de lo cual él habla bastante en el discurso y nos aclara y nos expande es básicamente el concepto de cómo funciona la gracia. Porque llegamos a creer que la gracia actúa en nosotros después, solo después de hacer todo lo que nosotros podemos. Y de que después de que nosotros hacemos todo lo que nosotros podemos, Cristo va a venir y poner lo que nos falte. Y él aclara este concepto y es lo que vamos a estar hablando un poco hoy. Pero como puntapié inicial es aclarar que no es así, sino que Cristo cubre todo con su gracia. Él pagó toda la deuda, Él no pagó todo y le faltó unos centavos para cubrir la deuda, sino que Él cubrió todo. Y eso es importante para empezar a aclarar, que Él va a estar con nosotros a lo largo de cada paso que nosotros tomemos. Y no solo después de que nosotros hacemos todo lo que nosotros podamos. Exactamente. De hecho, vino a mi mente algo que a mí me gustaba mucho en la misión explicar claramente a las personas, especialmente cuando empezamos a introducir este principio de cómo Jesucristo nos salva. Y es que por medio de Jesucristo nosotros ya no tenemos que pagar o ya no tenemos una deuda con la justicia. Y cuando digo la justicia me refiero a que el cometer un error o un pecado sí o sí requiere que nosotros paguemos con un castigo que realmente es muy difícil que nosotros podamos pagar. Entonces Jesucristo ya pagó eso a la justicia, entonces nosotros no tenemos ninguna responsabilidad con la justicia. Nuestra responsabilidad ahora es con Jesucristo porque Él ya pagó eso. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros buscamos cambiar, nosotros ya no tenemos nada que ver con la justicia y lo que nosotros tenemos que entender es que ahora es Jesucristo, pero la intención de Jesucristo de ayudarnos a mejorar y de arrepentirnos ya no tiene nada que ver con un castigo, más bien con darnos la posibilidad de mejorar y de llegar a tener cualidades más elevadas. No sé si querían agregar algo en ese concepto inicial con el cual Brad Wilcox inicia su discurso. No, realmente me gusta mucho eso. Como tú mencionabas, Gio, es bien importante saber que podemos recibir la gracia de Cristo no solo al hacer convenios con él, no solo al hacer todo lo que nos pide y después podemos recibir como esas bendiciones o ese sentimiento, sino que para personas que son miembros de la iglesia, para personas que no son miembros de la iglesia, todos estamos abiertos a poder recibir esa gracia o ese sacrificio que Dios hizo para nosotros. Solo me gusta mucho eso. Me gusta mucho aclarar eso, que es importante, yo creo. Y creo que más que eso, la gracia no solo es que vamos a ser perdonados, pero la gracia también es que tenemos tantos
oportunidades de arrepentirnos, como tantas oportunidades de mejorar, tantas oportunidades para ser más cerca y ser como qué tan bueno sería que llegamos al final y Jesucristo está orgulloso de nosotros. Y eso sería más que nada nuestra meta aquí en la tierra, es sentir que no que hicimos suficiente, porque solo vivir, solo estar aquí es suficiente, pero tenemos la oportunidad de ser aún mejor. Y como dijo en el discurso el Elder Wilcox, es más que solo como ser perfectos, pero es sentir cómodos en la presencia de Dios. Exactamente. Y eso es algo bastante interesante y es algo que él introduce en el discurso de una forma muy, muy clara. Y es que no se trata solo de nosotros poder llegar al cielo, de nosotros poder alcanzar y cumplir ciertos requerimientos para que nosotros podamos ser admitidos en ese lugar, sino de desarrollarnos a tal punto de que cuando nosotros lleguemos ahí, querramos estar ahí, que nosotros nos sintamos cómodos estando en la presencia de Dios y nos sintamos cómodos con este ambiente celestial. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos sentirnos cómodos en un ambiente celestial? ¿Cómo vamos a poder sentirnos cómodos si ni siquiera en esta vida nos sentimos cómodos haciendo las cosas que Dios nos pide? Y tal vez es algo interesante para comentar un poco. Y ese concepto, el que estaban mencionando un poco, es súper interesante porque las personas pueden llegar a decir, como estaba explicando Darío, Jesucristo pagó toda la demanda de la justicia, entonces la gente puede decir, bueno, entonces no tengo que hacer nada. Y como Kim aclaró, realmente el estar acá en realidad ya es suficiente. Y las personas pueden preguntar, bueno, entonces no tengo que hacer nada. Pero la realidad es que sí, es que hay mucho por hacer, pero con un propósito en mente diferente. No es para ganarnos el cielo, sino como decía Kim y como decías vos, para aprender a estar cómodos, para aprender a querer hacer las cosas que Dios nos pide por voluntad propia. Y a mí me encanta el ejemplo que él da, y lo quería compartir y leer un poco porque no quiero saltearme ninguna de las cosas que él dice, pero él dice que el arreglo de Cristo con nosotros es como el de una madre que paga clases de piano para su hijo. Y él dice, debido a que la mamá ha pagado las clases, ella puede demandar algo del hijo. ¿Y qué le pide la mamá al hijo? Le pide práctica. ¿La práctica del hijo paga la deuda con el profesor de piano? No. ¿La práctica del hijo le devuelve la plata a la madre? No. La práctica del hijo es una demostración de aprecio por el increíble regalo de parte de la mamá. Es como el hijo toma ventaja de la gran oportunidad que la mamá le está dando de llevar su vida a un nivel superior. La felicidad de la mamá no está en obtener el dinero nuevamente, sino en ver su regalo en uso y ver a su hijo progresar. Entonces le sigue pidiendo a su hijo que practique. Si el hijo ve el requerimiento de la mamá de practicar como abrumador o imperioso, tal vez es porque él no ve todavía con los ojos de la madre. Él no ve cuánto mejor puede ser su vida si él elige vivir en un plano más alto. De la misma manera es como Jesucristo pagó las demandas de la justicia, Él puede ahora venir a nosotros y decirnos, bueno, ven, sígueme, o guarda mis mandamientos. Y si nosotros vemos sus requisitos como abrumadores o como que es mucho que pedir, tal vez es porque todavía no vemos a través de los ojos de Cristo y todavía no comprendemos lo que Él quiere lograr con nosotros, en lo que Él quiere llegar a convertirnos. Y me encanta ese ejemplo porque es muy claro, nos ayuda a entender muchas cosas y expande un poco más en lo que estaban compartiendo, ¿no? De el propósito con el cual hacemos las cosas o el propósito por el cual Cristo pagó la demanda de la justicia. Él no quiere como imponernos algo porque sí. Realmente Él nos ve con otros ojos. Él ve nuestro potencial y Él quiere que nosotros vayamos a ese destino. Sí, y solo para complementar esa idea, hay otro ejemplo muy, muy simple que él hace, y es que cumplir estos requerimientos específicos de Jesucristo, lo que tú mencionabas, es como pagar la hipoteca de una casa en vez de pagar renta. Porque cuando estamos pagando renta estamos dándole nuestro dinero a alguien más, pero cuando estamos pagando la hipoteca de nuestra casa es como un propósito. Al final esa casa va a ser nuestra y sabemos que ese sacrificio va a valer la pena. O lo mismo es poner dinero en una cuenta de ahorro en vez de estar pagando dinero a alguien. Entonces,
si podemos ver la diferencia en esas dos cosas, yo creo que es un poco cómo funciona. Nosotros damos a Jesucristo de nuestro esfuerzo y cumplimos sus requerimientos para poder recibir un premio mucho más grande. Exacto. La expiación de Jesucristo no fue un pago, ¿verdad? Eso es algo que él dijo mucho, como muy claramente en su discurso, la expiación no fue un pago para nuestros pecados, fue una inversión en nosotros como hijos de Dios. Y era una oportunidad más para nosotros estar más cerca de Él y de nuestro Padre Celestial. Y creo que eso mucho, cuando lo leí, eso se cambió mi mente completo, como, oh yeah, cierto. No era como un pago y yo estoy pagando el resto. Yo creo que eso es algo que mucho de nuestra comunidad se siente, es nosotros pagando más y más y más, tratando a cubrir lo que falta, pero realmente es solo tratando de expandir la inversión que él puso en nosotros. Porque sería imposible. A veces pensamos, bueno, voy a hacer tal cosa para devolver un poco de lo que Cristo me ha dado. Y la realidad es que no estamos ni cerca de pagar lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a lograr eso. Pero a través de hacer las cosas, estamos demostrando apreciación por lo que Él hizo más que otra cosa. Yeah. Es la verdad, me gusta pensar, como todos sabemos, el pecado nos aleja de Cristo, pero aún que estamos lejos de Jesucristo, la gracia es la oportunidad que podemos sentir su amor, que podemos sentir el deseo de mejorar. Y me gustaba mucho que en el discurso él dijo que pues él lo hizo con amor, ¿cierto? Pero también lo hizo con el propósito de mostrarnos su poder y el poder que él tiene para poder perdonarnos, para poder hacernos mejor. Entonces me gusta pensar que todas las personas tenemos esa oportunidad y no importa, como estaban hablando de la expiación fue una vez, pero fue una expiación infinita. Y las personas la pueden usar 1, 2, 3 veces, 4 veces, 5 veces. El propósito es no usarla tanto, ¿verdad? Porque no queremos fallar tanto, pero aún somos personas y somos seres humanos imperfectos. Entonces creo que es importante recordar eso, que lo hizo para siempre. Podemos arrepentirnos, podemos mejorar, podemos hacer uso de eso. Y no necesariamente, como ustedes dicen, pagar eso, sino usarlo y hacer lo que nosotros podamos hacer. Y de hecho me gusta eso. Y creo que es más que nada poder usar la expiación de la forma adecuada. Creo que a veces pensamos que hacer cosas buenas y malas es como sumas y restas. Como hice algo malo, bueno, ahora tengo que hacer algo bueno para poder compensar. Y realmente no es así. O de igual forma, planificar, arrepentirnos. Y recuerdo la semana pasada estábamos en el devocional de BYU con Elder Rendland. Y él mencionó, y él lo dijo explícitamente, planificar arrepentirse es una abominación porque estamos tomando, técnicamente estamos tomando la expiación y jugando, pensando que podemos acomodarlo a nuestros deseos y realmente no es como funciona. Entonces me gusta mucho eso. Cuando tendemos a pensar de esa manera de, por ejemplo, planificar, arrepentirnos, es literalmente no entender la gracia. Es literalmente eso. De hecho, otra autoridad general dijo, cuando planificamos hacer algo y después arrepentirnos, es literalmente hacer burla del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Pero en cuanto a eso que estábamos hablando un poco, en cuanto a un poco lo que mencionaba Eli, ¿por qué creen o cuáles son algunas malinterpretaciones que hacemos a veces en cuanto al arrepentimiento? Yo la otra vez estaba hablando un poco con Kim de eso, de que a veces vemos el arrepentimiento como algo necesariamente negativo. Tenemos ese mindset de que, uy, si me tengo que arrepentir, es algo malo. Y no necesariamente lo vemos como algo que es un requisito, o sea, no necesariamente porque estemos haciendo algo malo, pero es algo que necesitamos constantemente para mejorar. Y no deberíamos verlo como algo negativo. Y a veces en nuestra comunidad o en nuestra manera de pensar, lo vemos necesariamente como algo estrictamente negativo. Y para respaldar esto, y antes de que empecemos a comentar en cuanto a eso, me acuerdo que había una autoridad general que dijo, el arrepentimiento no es el plan B, es el plan A. Y cuando él dijo eso, a mí me ayudó a entender un montón. Porque a veces pensamos, bueno, el arrepentimiento es el plan B cuando nos va mal. Pero en realidad no, el arrepentimiento es el hecho por el cual estamos acá en la tierra. Eso es algo que yo he visto personalmente en mi vida.
como en el principio, creo que de mi niñez y de mi juventud, el arrepentimiento era algo tan malo, porque significa que tú hiciste algo súper malo y tú tenías que ir y hablar o hacer que necesitaba para arreglarlo, pero que esa era más que nada una, ¿cómo se llama? Una, like payment, like a ¿Un pago? repercussion. Una No sé cómo se repercusión. dice. Una repercusión. Ya, una, ¿cómo se dice? Repercusión. Repercusión. Como un Perdón. castigo, una repercusión. Español no es mi Sí. primer idioma, perdón. Como un escándalo. Como un escándalo, como... Ya, algo grande. era algo tan como, no sé, le hizo sentir como sucia, le hizo sentir como mala y que nunca iba a lograr el hogar celestial. Pero la verdad es que arrepentimiento es un don que Dios nos ha dado por medio de la gracia de la expiación de Jesucristo y es algo que debemos usar, porque si no estamos usándolo, en ese momento Jesucristo hizo nada. Como ese momento es, bueno, Él aún lo hizo, pero si no estamos usándolo, lo hizo por nada. Porque todo el sentido de hacer ese gran sacrificio era para que nosotros podamos usarlo y que nosotros podemos acercarnos y sentir limpios. Y no sé de ninguno de ustedes y sus vidas, pero yo sé personalmente por mi transformación por medio del arrepentimiento, una se siente tan buena después de realmente arrepentir. Se siente limpia, se siente como de nueva, y perdón, estoy llorando un poco, pero es un sentimiento que no se puede sentir en ningún otro momento de su vida. Pero cuando realmente pone todo en las manos de Dios, realmente pone todo eso encima, pone su yerma, ¿verdad? Encima de Jesucristo, tú te sientes tan aliviada y es algo que yo quisiera que personas aprendan mejor como tan temprano en sus vidas, en sus caminos, es saber que el arrepentimiento no es malo, es algo maravilloso, es algo que nos ayuda a sentir mejor. Me gusta mucho, ahorita recordando lo que Kimberly estaba diciendo y recordando el mensaje, me gusta mucho que el elder Wilcox comienza su mensaje diciendo que una joven se le acercó y le hizo una pregunta, ¿verdad? Que quién llena el espacio entre, ¿cómo era eso? Entre estar bien y la perfección, como estar haciendo las cosas bien y la perfección. Y él dijo Jesucristo y preguntó después, ¿y quién llena el espacio entre ahorita, como soy ahorita, y estar bien? Y él dijo, Jesucristo lo hizo también. Como yo mencioné al principio, Jesucristo realmente ya lo hizo todo. Pero cuando Kimberly menciona eso, también recuerdo un discurso por el presidente Jeffrey R. Holland, por el elder Jeffrey R. Holland, con el presidente Gordon B. Hinckley, si no estoy mal. Pero ellos mencionan, la expiación no fue una experiencia barata. La expiación fue algo muy sagrado y fue algo muy difícil. Jesucristo, aún él oró y preguntó, Padre, si es posible, pasa de mí esa copa, ¿cierto? Y Dios le dijo, pues tú tienes que hacerlo. Para eso viniste a la tierra. Y él dijo, ok, si es tu voluntad, yo lo hago. Entonces, ellos mencionan, si la expiación no fue una experiencia barata, ¿por qué para nosotros tiene que ser? Como no tiene que ser, ¿verdad? Necesitamos experimentar un poco de eso, de ese dolor, para poder saber cómo se siente, como Kimberly expresaba, la remisión de esos pecados o de esas malas cosas que hemos hecho en algún tiempo. Entonces creo que es bien importante saber cómo algunas veces puede ser un poco doloroso, pero aún es una bendición, aún es un milagro en nuestras vidas, el que Dios pueda perdonarte. Y como Gio menciona también, y tú mencionabas antes también, no debemos planear arrepentirnos, ¿cierto? Y para mí, cuando ustedes dijeron eso, yo pensé como, ya, es cierto, ¿por qué personas algunas veces pensarían eso? Porque básicamente estás planeando pecar para después arrepentirte. Y es bien interesante el poder comprender o entender esas cosas que algunas veces se nos pasan en nuestra vida como algo como pasajero, que pensamos como, no es importante, pero realmente sí son. Sí, y
Yo quiero complementar lo que Kim estaba diciendo en cuanto al arrepentimiento. Y creo que a veces las personas, o bueno, me incluyo porque antes lo hice, evadimos este tema del arrepentimiento porque tal vez en el mundo esto es un símbolo de debilidad, un símbolo de una persona que no tiene fuerza, que está dependiendo en alguien más. Exacto. Pero yo creo que realmente arrepentirse es una muestra de valentía, de coraje y de entender realmente cuál es nuestro propósito. Porque para nosotros arrepentirnos necesitamos la fortaleza, la confianza en Dios. Y sí, estamos dependiendo en Él, pero realmente el arrepentimiento es el único camino para traer un cambio en nuestro corazón. Y si una persona elige no arrepentirse, se está perdiendo todas esas oportunidades, esos sentimientos que tú mencionabas que vienen de cambiar y de darse cuenta que realmente podemos ser mejores. Y en mi perspectiva, si yo tuviera que cometer muchos errores y pudiera arrepentirme y cambiar, preferiría eso a no cometer ningún error y no tener que arrepentirme. Porque he sentido el poder de la expiación en mi vida gracias a Jesucristo, y gracias a la expiación y gracias al arrepentimiento estoy donde estoy. Y siempre pienso eso, si pudiera volver y cambiar esos errores, realmente creo que no lo haría, porque el arrepentirme me ha traído tantas bendiciones y me ha ayudado a crecer tanto, que estoy tan agradecido a Jesucristo por eso. Y creo que entendemos mejor a Jesucristo. Durante el proceso de arrepentimiento, podemos ver un chiquitito parte, no un grande parte, pero un pequeño parte de que Él hizo por nosotros. Y sentir esa gracia realmente adentro de nuestros cuerpos. Y eso es lo que iba a decir, eso es lo que iba a comentar. O sea, no es razón para la que uno vaya a pecar simplemente simplemente para poder arrepentirse, pero realmente si uno tiene la posibilidad de arrepentirse de algo, y que creo que esa oportunidad nos llega a todos casi cada día, porque no hace falta hacer algo grande o algo malo muy grande como para necesitar arrepentirse, pero esos momentos en los cuales el Espíritu nos toca o reconocemos que hay algo que tenemos que cambiar, como dijo Darío, tal vez podemos verlo como algo como débil, porque el mundo lo vería como algo débil cuando tenemos que reconocer que hicimos algo mal. Pero si tenemos esa oportunidad, realmente es una oportunidad para experimentar con la expiación de Cristo. O sea, realmente hacer que la expiación de Cristo sea eficaz en nuestra vida. Entender un poco más lo que Él hizo y por qué lo hizo. En esos días, esos meses, esas horas que nos pueda llegar a tomar ese proceso de arrepentimiento, ese proceso de cambio, podemos llegar a estar caminando hombro a hombro con Cristo, porque Él va a estar ahí con nosotros. Entonces, el experimentar eso, el llegar a sentirlo a Él, como Él fue por debajo de todas las cosas, siendo que Él hizo todo bien y lo hizo simplemente para entendernos y para tener empatía por nosotros, para poder comprendernos y decirnos: yo sé cómo te sentís, pero conmigo puedes salir adelante. Entonces eso realmente nos puede ayudar a entender un poco mejor el propósito del arrepentimiento. Y algo que dice Elder Wilcox en su discurso me encanta, es que dice: cuando era más joven, él pensaba en el día del juicio final, que iba a llegar a la puerta del cielo, por así decirlo. Iba a estar Jesucristo con una tabla, con todas las cosas que él había hecho, y iba a decir: te faltaron 2 puntos, perdón Elder Wilcox, como él dice, pero no te puedo dejar entrar. Y él iba a estar como: por favor, déjame, tal vez puedes meter un puntito más ahí entre las respuestas que te di. Y mientras más él creció, y al entender más la gracia, se da cuenta que ese día va a ser muy diferente. Y ese día, el pecador que no se ha arrepentido va a ser el que va a estar diciendo: sáquenme de acá, no quiero entrar en el cielo, no me siento cómodo acá. No. Y conociendo el carácter de Cristo, si alguien en ese día va a estar suplicándole a otra persona, va a ser Cristo que nos va a estar suplicando a nosotros: por favor,
utiliza mi gracia, utiliza mi expiación para que puedas ser redimido, para que puedas ser cambiado y quieras quedarte acá y puedas sentirte cómodo acá. Y realmente cuando pensamos en esa imagen de Cristo pidiéndonos a nosotros que cambiemos, realmente es bastante conmovedor, me parece. Y yo quiero decir algo muy pequeño que él menciona en su discurso también. Y es que Jesucristo no es la luz al final del túnel en nuestras dificultades o nuestro proceso de cambio, pero Jesucristo es la luz que ilumina cada paso que nosotros damos en nuestras vidas. Y solo quería mencionar eso porque muy relacionado a lo que Gio estaba diciendo. Es importante reconocer eso, que Él está con nosotros durante todo el camino, no solo al final como algunas veces pensamos, porque algunas veces cuando estamos así, que hemos cometido algún error, nos sentimos solos y es bien triste, es bien duro, pero cuando realmente comprendemos que Él está ahí con nosotros y que Él ya hizo algo para nosotros, creo que es bien bonito sentir ese sentimiento como yo no soy solo, como Él puede ayudarme. Y realmente es impresionante como cualquier cosa que hagamos en este mundo Él puede perdonarnos. Como hablamos antes, no es bueno pensar qué vamos a hacer el día de mañana, pero es bueno pensar, Él siempre va a estar conmigo y Él me ama. Por eso está ahí. Y Elder Wilcox habla de las razones por las cuales nos da estos principios, ¿no? Por las cuales Él está con nosotros y por las cuales Él nos da algunos requerimientos. No es que Él simplemente dice, bueno, vivan como quieran, ¿no? Y hagan lo que quieran, porque yo ya pagué. No, Él nos pide requisitos, como dijimos antes. Pero hay una razón. Y Él dice, si Cristo no requiriera fe y arrepentimiento, entonces no habría deseo de cambio. Si Cristo no requiriera hacer convenios y recibir el don del Espíritu Santo, entonces no habría manera de cambiar. Si Cristo no requiriera perseverar hasta el fin, no habría manera de internalizar esos cambios a través del tiempo. Volviendo al ejemplo anterior, si Cristo no requiriera práctica, nunca llegaríamos a ser pianistas. Y ahora la pregunta, utilizando la analogía, puede ser que una persona nos diga, bueno, pero no te das cuenta o no se dan cuenta lo difícil que es practicar. Y alguien puede decir, simplemente no soy bueno para el piano, utilizando esta simbología, no esta analogía. Simplemente toco todas las notas incorrectas y me cuesta mucho realmente que me salga bien. Entonces la pregunta que quería traer un poco es, ¿cómo ayudar a los jóvenes o a las personas a darse cuenta de su potencial y de que realmente lo están haciendo bien? O sea, de que realmente están haciendo un buen trabajo en la tierra, por así decirlo, en su vida. Creo que muchos jóvenes pueden lidiar con esos sentimientos de que no están haciendo lo suficiente. De que no son lo suficientemente buenos, de que tal vez cuando ven que otras familias son un poco más, no sé cómo decir, más ideales, ellos pueden decir, pero mi familia no es ideal, ¿no? Y pueden sentir que ellos no son lo suficientemente buenos. Yeah. Cuando aprenden ciertos principios o cuando se equivocan, pueden sentir, bueno, no soy lo suficientemente bueno. Y hay muchas personas que pueden incluso dejar la iglesia porque simplemente sienten, bueno, no soy lo suficientemente bueno para ser un miembro de la iglesia de Jesucristo, para ser un seguidor de Él. Y eso es algo bien, eso es algo como mucho de la cultura de nuestra religión que no debemos aplicar. Como nunca en la historia de la vida de Jesucristo y de Dios han comparado una persona a otra persona. Nunca lo va a hacer. Entonces, si tú lo estás haciéndolo, deja de hacerlo. Solo se preocupe de tu propio camino. Y en cuanto a cómo sabe que está haciendo suficiente, solo tratando es suficiente. Solo haciendo algo es suficiente. Como todo eso, solo hazlo. Y cuando son tan chiquitos, usando el ejemplo del piano, cuando ves a un niño de 5 años tratando de hacer el piano, nunca se va a salir bien. Pero como una persona adulta, tú ves a esa persona de 5 años haciendo el piano
Y tú vas a pensar es la más bonita cosa, como, ¡ay, qué bien que Él está tratando, haciendo algo tan difícil! Pero Él está haciendo el mejor que Él puede y estoy orgullosa de Él. Y así yo creo que piensa Dios de nosotros. Ustedes como jóvenes son tan chiquitos todavía. No van a tener... Aún yo, soy una viejita, pero aún yo no soy perfecta en usar la gracia de Dios. No, yo creo que eso va a ser algo que va a tomar años, creo que aún más años que yo tengo aquí en la vida. Pero solo al tratar de hacer un chiquitito, un parte cada día, están haciendo suficiente. Y parte de eso que quería decir como, si tú estás escuchando ese podcast y pensando en algo que has hecho en tu pasado o algo que debes arrepentir, te invito ahorita, cámbialo ahorita. Eso es su oportunidad. Y si está viniendo ahorita esos pensamientos, eso no vienen de nosotros tratando de persuadirte. Eso viene del Espíritu. Diciéndote eso es tu camino, eso debes hacer. Sigue esa impresión. Ya, yo creo que es bien importante como esa pregunta. La verdad es que es una pregunta muy difícil de responder porque como Kimberly decía, cada persona es diferente y cada persona piensa diferente. Pero me hizo recordar una ocasión en mi misión donde nos estábamos teniendo muchos bautismos en nuestra área y yo pensé, yo estoy tratando de ser obediente, estoy teniendo mis estudios, estamos teniendo un buen compañerismo y no sabía qué hacer. Y yo fui y le pregunté a mi presidente y le dije, presidente, no sé qué está pasando. Y él me dijo, Elder Góngora, si usted no sabe, pregúntele al Señor. Y yo creo que esa es una buena respuesta para cualquier persona. Pregúntele al Señor, ¿qué más puedo hacer? Y si tú sientes que estás haciendo suficiente, estás yendo a la iglesia, estás siendo un buen joven, una buena persona, ora y pregúntale, Padre Celestial, oh, Dios, ¿qué más puedo hacer? Y estoy seguro que Dios va a respondernos esa pregunta. Tal vez no en el instante como, oh, Eli, o Kimberly, o Gio, o Ana, o cualquier persona. Mira, hace esto y vas a estar como bien, ya vas a hacer. No, tal vez va a necesitar tiempo. Tal vez va a necesitar constancia. Como muchas oraciones, mucho leyendo, mucho sirviendo a las demás personas. Pero si buscamos la ayuda de Dios, siempre va a ayudarnos. Y eso es seguro que así vamos a poder encontrar como, ok, necesito mejorar en esto. O ok, yo estoy bien así. Vamos a poder sentirnos cómodos y no vamos a dejar de como compararnos, como Gio mencionaba, que muchas veces los jóvenes o nosotros nos comparamos con otras personas como, ay, él está teniendo más éxito o él está haciendo mejor. No, el Señor va a hacernos sentir a nosotros en nuestros corazones como, estás bien. Sigue trabajando, sigue haciéndolo, sigue tratando de ser mejor. Yo creo que eso va a ser suficiente. Sí, yo creo que ese es el punto principal para poder después encontrar soluciones a esto de no saber qué más podemos hacer. Es no compararnos, en verdad no nos comparemos porque no conocemos la situación de las otras personas. Así la vida de alguien se vea ideal. Yo creo que nunca lo es. Yeah. Y fue algo que aprendí como misionero igual al principio, algo que me costó muchísimo, dejar de ver lo que los demás estaban haciendo y enfocarme en lo que yo podía hacer entre el Señor y yo. Pero vino a mi mente un ejemplo de las Escrituras y quiero compartirlo porque nos podemos dar cuenta qué pasaría, qué pasa cuando nosotros nos comparamos si es que nos desanimamos, nos echamos para abajo y todo el potencial que tenemos se puede caer. Y en las Escrituras aprendemos de los hijos de Mosía. Como sabemos, Amón fue donde el rey Amón y se puede decir que comparado a sus hermanos, él tuvo éxito inmediato, mientras sus otros hermanos le cerraban cada puerta, los escupían, los pusieron en la cárcel, no les daban de comer, los maltrataron. Y después Amón, con el éxito que él había conseguido, fue y consiguió liberarlos. Y yo pienso, ¿qué habría sido si es que ellos se hubieran desanimado y se hubieran comparado con su hermano? Como hicimos lo mismo, todos nos arrepentimos al mismo tiempo. ¿Qué hicimos mal? A él lo trataron muy bien, todos lo quieren. Y en cambio a nosotros nos pusieron en la cárcel.
Y yo admiro mucho lo que Aarón, el hermano de Amón, hizo, porque él salió y lo que él buscó fue inspiración del Señor. ¿Qué hago ahora? Fue donde el rey de los lamanitas y consiguió mucho más éxito y se complementó con lo que Amón había hecho. Y yo creo que necesitamos entender que el tiempo del Señor para cada persona es diferente y no podemos compararnos. Como no es su culpa. Exactamente. Claro. Eso es como cada uno de nosotros vamos a tener diferentes experiencias y si uno es un poco más difícil que el otro, no significa que tú eres peor. Solo significa que estás aprendiendo diferentes cosas. Y eso tiene nada que ver con una persona personalmente. Eso solo así es la vida. No tengo otra explicación. Solo así es la vida. Es algo. Hay un propósito para cada cosa, pero a la vez no significa que cada persona va a experimentar las mismas cosas en la misma manera. Y una de las lecciones de ese relato en el libro de Mormón es que a veces los fracasos o el fracaso es un escalón hacia el éxito. No tenemos que tomar el fracaso como el final. Muchas veces los fracasos, si es que estamos haciendo las cosas bien, realmente son las cosas que nos llevan al éxito. Si uno analiza esa historia, se da cuenta que los fracasos de Aarón los fueron llevando para que él estuviera en el lugar correcto cuando el Señor necesitó que él tuviera ese éxito final, que realmente después trajo mucha recompensa. Y realmente quería hacer la aclaración porque mencionamos que estábamos hablando un poco hacia los jóvenes. Yeah. Pero quería hacer esa aclaración en cuanto a que estamos hablando también a los jóvenes en cuanto a aprender del Evangelio. O sea, aquellos que son nuevos aprendiendo el Evangelio, y creo que eso nos abarca un poco a todos, de alguna manera. Yeah. Porque esa comparación también nos puede pasar, que si alguien es nuevo en el Evangelio, en la iglesia, aprendiendo, o nuevo en algún lugar, uno puede sentirse abrumado y sentir, yo no sé tanto como las personas que me rodean, realmente soy bueno para seguir en este camino. Y realmente las cosas vienen con tiempo y uno no tiene que sentirse abrumado por eso. Y me gusta porque, siguiendo la analogía del piano, cuando vemos a un niño aprendiendo el piano y toca la nota incorrecta, no decimos que ese niño no es digno para seguir practicando. No realmente, o sea, estamos contentos mientras él siga practicando y siga en la dirección correcta. Pero no esperamos perfección directamente. No hay solo dos opciones: tocar en el Teatro Colón o el fracaso. Realmente no son solo esas dos opciones: la perfección o el fracaso. Y tal vez en esta analogía del piano es un poco fácil de entender, pero ¿por qué es tan difícil para nosotros entenderlo en el ámbito de la gracia, en el contexto de la gracia? Realmente no hay solo dos polos: la perfección o el fracaso. Dios no espera eso. Dios espera que mientras nosotros estemos yendo en la dirección correcta, que sigamos practicando. Y algún día tal vez vamos a poder tocar una buena sonata, una buena canción en el piano. Pero por ahora, por más que toquemos alguna nota incorrecta, siguiendo la analogía, realmente Cristo va a estar contento si nosotros seguimos practicando. Yeah. Me gusta pensar, cuando él mencionó el ejemplo de las Escrituras, si estamos hablando sobre el arrepentimiento y la gracia de Cristo. Y también Darío creo que mencionó al principio que algunas veces, porque los jóvenes, aún como adultos, muchas veces nos sentimos que vamos a ser juzgados, o que si vamos y hablamos con nuestros líderes, las demás personas nos van a juzgar, nos van a ver diferente. Y ahorita que él mencionó ese ejemplo de las Escrituras, yo pensé como, es la verdad, no todos tenían el mismo éxito, pero yo pensé que con las personas que cometieron errores y después cambiaron, las personas las juzgaron. Y vemos en las Escrituras, también tenemos en el libro de Mormón el ejemplo de Alma Hijo. Como podemos ver que tanto él hizo y todas las personas en el pueblo lo veían, y todas las personas podían saber como, él es el malo, él es el que lo persiguen los demás jóvenes para hacer cosas malas, para ir contra la iglesia, para ir contra los jóvenes que están haciéndolo bien. Pero si vemos al final,
él pasó por un proceso de arrepentimiento y él no preguntó como, ¿qué debo hacer ahora? Él solo empezó a hacer las cosas diferentes, sin importar qué decían las personas, sin importar nada. Él solo, ok, yo conozco cómo se acercó a Dios, cambió, se arrepintió, podía sentir ese amor de Dios, podía sentir esa gracia, que yo creo que antes de arrepentirse podía sentirla, pero era nada más un poquito duro de corazón. Yo creo que después de eso él solo cambió. Y muchas veces solo debemos hacer eso. No realmente debe de importarnos que las demás personas piensen. Debemos de ser buenas personas, debemos de tratar de hacer buenas cosas, de seguir el ejemplo de Cristo y todo eso, pero algunas veces no siempre vamos a estar bien con todas las personas. Algunas veces solo debemos enfocarnos en nosotros, en seguir adelante. Como no en un aspecto de orgullo, como yo soy el mejor, pero en un aspecto en que estoy yendo al paso que Dios quiere que yo vaya. Como así. Sí, en el contexto de compararse es importante no mirar hacia los costados, pero mirar hacia arriba. Exacto. Y que la única opinión que nos debería importar es lo que piensa Dios. Ya. Eso no quita que no escuchemos a nuestra familia o las personas que nos aman. Creo que es obviamente hacer esa excepción de, bueno, obviamente escuchen a esas personas y escuchemos a esas personas. Y quería citar directamente lo que él dice, el de Wilcox. Dice, crecer y desarrollarse toma tiempo, aprender toma tiempo. Cuando entendemos un poco mejor la gracia, entendemos que Dios tiene longanimidad, que el cambio es un proceso y que el arrepentimiento es un patrón en nuestras vidas. Cuando entendemos la gracia, entendemos que las bendiciones de la expiación de Jesucristo son continuas y su fortaleza se perfecciona en nuestra debilidad. Y para hacer una de las últimas preguntas que vamos a tratar hoy, y me parece una pregunta muy importante y no sé si decirle delicada, pero muy importante para ayudar a las personas a entender y muchas veces también ayudarnos a nosotros mismos a entender, porque a veces lo olvidamos, por lo menos yo. ¿Qué hacemos cuando sentimos que ni siquiera somos dignos de pedir por su ayuda? Porque creo que hay situaciones en las cuales tal vez hemos hecho algo y cambiamos y nos esforzamos y caemos de nuevo en lo mismo. Y nos esforzamos y cambiamos y caemos de nuevo en lo mismo. Y llega un punto que podemos llegar a convencernos de que no hay caso, de que ni siquiera somos dignos de pedir ayuda a Dios, a la gracia de Cristo, y nos sentimos tan avergonzados que sentimos que ni siquiera podemos hacer una oración para pedir ayuda en nuestro cambio. Pedimos, bueno, ya le fallé demasiadas veces al Señor, no quiero seguir fallándole. Pues yo, como mencionaba en el principio, pues no en el principio, pero lo mencioné antes, la expiación es como una expiación infinita y puedes usarla 1, 2 veces, 3 veces, como las veces que sea necesaria. Y yo creo que ese es el caso en el que se aplica eso. Como, no importa si estás fallando, pues sí importa. Por eso el Señor como hizo ese sacrificio de la expiación. Pero creo que ahí es donde entra importante como la gracia, su gracia, de aunque tú estés haciendo eso, si tú tienes el deseo de quiero mejorar, yo creo que esa es la gracia de Dios que te está como sintiendo como tú puedes, hazlo, inténtalo, como sigue, tú vas a hacerlo. Y creo que eso es cuando las personas siguen como tú dijiste, como tratan de cambiar y caen de nuevo, tratan y caen. Pero creo que es eso mismo, el amor de Dios que podemos sentir como, no, yo puedo, yo quiero hacerlo. Y algunas veces es difícil, pero no sé, tal vez con ayuda de los líderes sí pueden hacerlo. Yo quiero responder a esa pregunta con una cita textual que él menciona en el discurso. Y dice, a pesar de cuán oscuras parezcan nuestras pruebas, pecados y errores, siempre podemos tener la confianza en la gracia de Jesucristo. ¿Necesitamos comprar un amanecer? No. ¿Necesitamos ser dignos de una oportunidad para empezar de nuevo? No. Solo debemos aceptar estas bendiciones y tomar ventaja de ellas. Yo creo que eso es tan difícil, yo creo. Porque si tú no te sientes digno de recibir las bendiciones que ya le había dado, eso significa que
no tengo una buena respuesta, yo siento yo, personalmente. Yo solo puedo decir de mi propia experiencia. Yo tenía un tiempo donde que yo sentí eso. Yo no sentí que yo era suficiente digna de ir a la iglesia o de leer mis escrituras o ni hablar con Jesucristo. Y me bajé en esa gran depresión de ¿para qué es esa vida? ¿Para qué existo? ¿Para qué estoy como siguiendo para adelante si no me siento bien, no me siento feliz? Y la única respuesta que yo puedo dar es, haz una oración. Pone en sus rodillas y eso es algo que yo hice. Yo me arrodillé y hice ese más llorona de una nación que yo he hecho en mi vida y inmediatamente sentí el amor que él tenía para mí. Un fuerte abrazo. Como no puedo explicarlo, como tan fuerte que era el sentimiento que él me amaba. Y no era no era un sentimiento de decepción, no era un sentimiento de no me quiere o está enojado conmigo y mis acciones. Era simplemente amor. Y ese pequeño sentimiento que yo tuve, pues no era pequeño, era grande, pero ese pequeño momento de amor que yo tenía después de hacer esa oración, me influyó a ir a la misión y ir a servir y aún me ayuda, aún es un momento que me cambió mi vida y por esa razón estoy aquí en ese podcast. Pero yo diría eso, si no te sientes digno, ora y vas a sentir el grande amor que Él tiene para cada uno de ustedes. Me gusta porque hay uno de los significados de la palabra expiación, o mejor dicho, atonement, es un abrazo. Yeah. Y realmente Cristo dijo, en la Biblia Él dijo, aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y no lo dijo para que quede una frase linda, no lo dijo para que quede una frase que rime, lo dijo porque realmente es así. No importa qué tan lejos sintamos que estamos de su luz, no hay lugar que Él no nos pueda alcanzar. No hay lugar del cual Él no nos pueda rescatar. No hay lugar del cual Él no nos pueda sacar. Su sufrimiento, que en las palabras de Neil Maxwell fue intensidad multiplicado por infinidad, cubrió todo. Él no nos está esperando al final, en la línea de llegada, sino que Él está con nosotros a lo largo de toda nuestra carrera, a lo largo de todo nuestro camino. Y realmente esos pensamientos tenemos que sacarlos. Tenemos, como decía Kim, simplemente orar. Porque Cristo realmente, no creo que yo realmente no creo que Él esté llevando, no tengo una lista que diga, bueno, Gio menos 5, Darío más 5, porque Darío es mejor que yo. No comparar a otra persona que está haciendo. Puro chamullo. No, pero no creo realmente que Él tenga una lista de cada uno en dónde estamos y cuánto le debemos y cuántas veces le hemos fallado o cuántas veces nos hemos arrepentido de cierta cosa. No creo que a Él le interese eso. Yo creo que realmente lo que a Él le interesa es nuestra intención de seguir intentando, de seguir cambiando. En perspectiva, la eternidad es mucho más larga que simplemente un día que hicimos algo mal. Y como decía él y como recalcó bastantes veces, su expiación es infinita, es eterna. No cubrió un día, no cubrió uno de nuestros pecados, cubrió la eternidad para todos. Entonces, si hay alguien que llega a sentirse así, y creo que muchas veces somos nosotros que nos sentimos así,
debemos esforzarnos por recordar eso y recordar que su gracia se perfecciona en la debilidad. Y que realmente si somos humildes, Él va a convertir esas debilidades, las más grandes que tenemos, en fortalezas. Solo para terminar, yo quiero compartir ahorita que estaban haciendo la última pregunta que Gio hizo. El elder Wilcox termina su discurso casi diciendo: yo creo en ti, estoy contigo, yo soy contigo. Y no solo yo, tus padres están contigo, tus líderes están contigo, el profeta está contigo, Jesucristo está contigo. Como nunca estamos solos, siempre hay alguien. Dios, como mencionamos, como esa gracia es amor puro. Y Él no va a venir directamente a nosotros, Dios o Jesucristo, como se nos va a aparecer. Pues tal vez sí, pero no normalmente pasa. Pero Él va a enviar a alguien, un amigo, un líder, un compañero, un vecino. Alguien siempre está con nosotros. Y cuando yo leí eso al final, cuando lo escuché, porque yo lo escuché, cuando Él dijo: el profeta está contigo, como está orando por ti. Qué bendición. Como saber que en todo el mundo hay un hombre digno que Dios escogió para poder dirigirnos en esa tierra. Y Él está orando para mí, para que yo un día sea digno de poder llegar a la presencia de Dios. Yo creo que eso es el amor. Y eso es como de lo que se ha tratado este tema hoy. Sí. Que siempre hay personas que nos aman. Sí, siempre Dios nos ama. Y no importa qué hagamos, siempre vamos a recibir ese amor. Y muchas gracias, Eli y Kim, por acompañarnos el día de hoy. Realmente muy felices de poder tenerlos con nosotros y escuchar de sus experiencias, sus pensamientos, y esperamos que todo esto sea de utilidad para quienes nos están escuchando, nos están viendo. Pero personalmente siento que he salido muy nutrido de todo lo que han dicho, así que muchas gracias por eso. Gracias por tenernos. Ya, de verdad, gracias. Yo también he aprendido un montón y yo estaba, ahorita que todos estaban hablando, estaba pensando tantas cosas como: ya, es la verdad, es cierto. Como, de verdad, gracias. Gracias por invitarnos y por enseñarnos y por ayudarnos. Sí. Ya. Gracias a ustedes. Solo para concluir, una cita, como para que sea al final, de Brad Wilcox, del discurso: no se rindan, sigan intentando, no busquen por escapes y excusas, busquen por el Señor y su fortaleza. No busquen a alguien a quien culpar, busquen a alguien que les ayude. Y yo agregaría en su defecto: busquen a alguien a quien ayudar. Busquen a Cristo y a medida que lo hagan sentirán el poder de su gracia. Así que Gracias. Gracias. Bye. Un aplauso para mí.